Un solo dólar de plata. Eso fue todo lo que Eleanor exigió para deshacerse de su hijastra. Clara tenía 24 años. En aquella amarga mañana en Laramie, no tenía dinero ni derecho legal sobre la casa de su padre. No tenía ningún otro lugar a donde ir. El viento aullaba a través de las altas llanuras con un sonido hueco y lúgubre. Llevaba el agudo olor de la salvia seca y la mordaz promesa de la nieve que se avecinaba. Al otro lado del patio estaba el hombre que Eleanor había elegido para ella. Su abrigo estaba remendado, sus botas cubiertas de polvo, y su sombrero gastado sombreaba un rostro endurecido por meses de camino. A su lado estaba una niña callada de 5 años llamada Ana. La niña se aferraba con fuerza a su chaleco negro. Para todos en Laramie, Mateo Vega parecía un padre soltero sin hogar. Parecía un hombre sin nada más que una niña y la ropa que llevaba puesta. Nadie conocía la verdad. Más allá de la cordillera Nevada, miles de acres llevaban su nombre. Clara no tenía idea. No sabía que el trato más cruel de su vida la estaba llevando a su hogar. Estaba en el porche de la única casa que había llamado hogar. Su padre la había construido con sus propias manos. Cada tabla le recordaba sus palmas callosas. Cada viga guardaba el recuerdo de su risa constante. Pero él había muerto hacía 2 años. La fiebre se lo había llevado durante las inundaciones de primavera. Desde su muerte, Eleanor controlaba todo. Controlaba la casa, la tierra y casi cada parte de la vida de Clara. Clara sostenía un gastado maletín de cuero contra su pecho. Dentro estaban sus últimos tesoros, una Biblia desgastada, un chal de lana y una fotografía descolorida de su madre. Detrás de ella, Eleanor se alzaba como una sombra. Su vestido negro era severo, y su expresión más fría que el aire matutino. Extendió su palma vacía. Su fría mirada permaneció fija en Mateo. $1, dijo Eleanor. Eso es todo lo que pido por ella. El rostro de Clara ardía con una humillación profunda y punzante. Mateo no buscó en su bolsillo de inmediato. En cambio, miró directamente a Clara. Sus ojos eran oscuros, observadores y sorprendentemente tranquilos. No te llevaré contra tu voluntad, dijo. Su voz era áspera, pero no contenía crueldad. Si vienes con Ana y conmigo, tendrás comida y refugio. Y tendrás la libertad de irte cuando quieras. Eleanor soltó una risa amarga y burlona. No tiene otro lugar a donde ir. La mirada de Mateo permaneció firme en Clara. Eso no la convierte en propiedad de nadie. Por primera vez en esa mañana, Clara se sintió vista. Era más que una carga para desechar o una muchacha sin nombre con un vestido azul gastado. Miró hacia abajo, a la pequeña Ana. Los ojos asustados de la niña reflejaban una soledad familiar. Clara entendía demasiado bien esa mirada. ¿A dónde vas?, preguntó Clara. A casa, respondió Mateo. La palabra sonó extraña en un hombre vestido como un mendigo. Clara miró hacia la puerta. No había calidez esperando dentro. No había familia ni futuro. Solo 5 años de ser no deseada. Apretó el agarre sobre su maletín. Iré, dijo, pero no porque ella me haya vendido. Mateo asintió lentamente. Porque elegiste hacerlo. Solo entonces colocó $1 de plata en la palma extendida de Eleanor. El metal brilló brevemente bajo la pálida luz del sol antes de que Eleanor lo apretara con fuerza. A cambio, Eleanor firmó un breve acuerdo. Declaró que Clara no le debía nada. Liberó todo reclamo que había usado para controlarla. El trato era cruel, pero la elección era de Clara. Esta ficción histórica romántica está inspirada en el coraje y las dificultades de la vida en la frontera del siglo XIX. Eleanor retrocedió hacia las sombras de la casa. Llévensela y váyanse antes de que el tiempo empeore, espetó. Clara bajó del porche. Las tablas crujieron bajo sus botas. Sonó como un crujido final de despedida. La pesada puerta principal se cerró detrás de ella. El cerrojo se deslizó en su lugar con un chasquido metálico. Esta vez, Clara no se dio la vuelta. Cerca de la cerca esperaba un estrecho carro de madera.
Una vieja y paciente mula estaba en el arnés. No era el carruaje de un hombre rico, pero llevaba mantas y comida. Tenía suficientes provisiones para el largo camino. Mateo levantó a Ana y la sentó en el asiento. Luego ofreció su mano a Clara. Dudó por un solo latido. Luego la aceptó. Su agarre era firme, cuidadoso y cálido. Siguieron un sendero que se dirigía al oeste. Los dientes dentados de la cordillera nevada se alzaban ante ellos. Al final de la tarde, el cielo se tornó de un púrpura amoratado. La temperatura cayó en picada. El viento se convirtió en una hoja afilada contra la piel de Clara. Su vestido azul de algodón no ofrecía protección. Comenzó a tiritar violentamente. Mateo lo notó. No dijo una palabra. Detuvo la mula. Se quitó el pesado abrigo de lana. Lo colocó sobre sus hombros temblorosos. Lo necesitas más que yo, dijo. El abrigo era demasiado grande para su delgada figura, pero Clara lo cerró sobre sí. Olía a humo de leña, cuero y camino abierto. La calidez importaba, pero la amabilidad detrás de ella importaba más. Se detuvieron bajo un grupo de antiguos pinos. Mateo encendió una pequeña hoguera con habilidad práctica. Calentó frijoles en una olla de hojalata ennegrecida. Le dio a Ana el lugar más cálido junto a las llamas. Dividió la comida equitativamente. Clara observó sus manos a la luz parpadeante. Sus palmas eran ásperas y llenas de cicatrices, pero trataba a la niña con increíble ternura. Desenredaba suavemente el cabello de la niña. Sea lo que sea que Mateo fuera, amaba a su hija. Eso era real. ¿Por qué aceptaste el trato de Eleanor? Preguntó Clara finalmente. Su voz era un susurro contra el viento. Mateo miró fijamente las brasas moribundas. Ana y yo necesitábamos ayuda para llegar a casa, dijo. Pero no pagué por una sirvienta o una esposa. La miró con una intensidad tranquila. Pagué por una promesa firmada. Quería asegurarme de que Eleanor nunca pudiera reclamarte de nuevo. ¿Y cuándo lleguemos a tu casa? Preguntó Clara. Puedes quedarte el tiempo suficiente para decidir tu futuro. Si eliges irte, te proporcionaré un pasaje seguro. Te pagaré un salario justo por tu ayuda. Clara miró hacia abajo a Ana. La niña ya estaba dormida contra su hombro. Por primera vez en años, el camino no se sentía tan solitario. La vida que dejaba atrás era mucho más aterradora que la que tenía por delante. Pasada la medianoche, Ana se movió bajo las mantas. Su pequeña mano buscó en la oscuridad hasta encontrar la manga de Clara. ¿Te irás cuando lleguemos a la casa de papá? Susurró. Clara miró a través del fuego a Mateo. Estaba despierto, pero mantenía los ojos bajos, permitiendo que la respuesta perteneciera enteramente a ella. No sé qué pasará cuando lleguemos, dijo Clara con honestidad. Los dedos de Ana se apretaron. Mi mamá se fue porque se enfermó, murmuró la niña. Todos los que quiero se van. Las palabras llegaron a un lugar dentro de Clara que había permanecido protegido durante años. Atrajo a Ana más cerca y envolvió el borde del abrigo de Mateo alrededor de ambas. Nunca desapareceré sin decir adiós, prometió Clara. Y mientras esté a tu lado, no enfrentarás la oscuridad sola. Ana apoyó su mejilla contra el corazón de Clara. En pocos momentos, su respiración se volvió lenta y tranquila. Al otro lado del fuego que se apagaba, Mateo miró a Clara. No ofreció grandes palabras de gratitud. Simplemente colocó otro trozo de leña en las llamas y subió la manta alrededor de sus hombros. Ese gesto silencioso le dijo a Clara más de lo que cualquier promesa podría haber hecho. Por primera vez, se preguntó si el camino la estaba alejando de su hogar o llevándola hacia uno. El sendero se volvió más empinado con cada día que pasaba. El aire se volvía fino y fresco. Clara nunca se quejó. Sostenía la mano de Ana en los terrenos más accidentados. Trenzaba el cabello enredado de la niña junto al fuego. Le enseñaba los nombres de las constelaciones. Por las noches, cantaba viejos himnos. Eran las mismas canciones que su propia madre cantaba una vez.
Su voz era baja y dulce, un bálsamo para las frías noches solitarias. Ana dejó gradualmente de aferrarse solo a Mateo. Pronto, comenzó a buscar a Clara también. Cada vez que esos pequeños dedos encontraban los suyos, Clara sentía un cambio. Algo profundo dentro de ella comenzaba a sanar. Ya no era solo una muchacha que había sido vendida. Era una protectora. El viento de Wyoming nunca dejaba de cantar su canción fúnebre, pero el silencio entre Mateo y Clara ya no era pesado. Era un entendimiento compartido. Una tarde, la luna era una delgada rebanada plateada. Ana se durmió con la cabeza en el regazo de Clara. Mateo alcanzó su pesado morral. Sacó un pequeño relicario de plata. El tiempo había suavizado su brillo. Flores delicadas estaban grabadas en el metal. Resopla. Perteneció a la madre de Ana, dijo en voz baja. Clara negó con la cabeza de inmediato. No puedo aceptar eso. No te pido que la reemplaces, respondió Mateo. Colocó el relicario en la pequeña mano de Ana. La niña se despertó lo suficiente para mirar a Clara. Papá dice que mamá lo usaba cuando tenía miedo, susurró Ana. Puedes usarlo hasta que lleguemos a casa. La garganta de Clara se tensó con un dolor agudo y repentino. Permitió que la niña abrochara la cadena. La plata se sintió fría contra su piel. Luego Ana se recostó contra ella. El metal se calentó lentamente con los latidos de su corazón. Para Clara, el relicario no era un regalo de riqueza. Era la primera ofrenda de confianza de una niña. Era la promesa de un futuro que no se había atrevido a imaginar. En la sexta tarde, el cielo se volvió blanco. La nieve comenzó a caer sobre el sendero de la montaña. En minutos, el viento la convirtió en una pared cegadora. El mundo desapareció en un solo latido. Mateo guió a la mula hacia una abertura poco profunda. Era una pequeña cueva bajo las rocas. Llevó a Clara y a Ana al interior. Aseguró el carro cerca de la entrada para bloquear los ventisqueros. El refugio era estrecho y húmedo, pero bloqueaba lo peor del viento aullante. Mateo permaneció más cerca de la abertura. Usó su cuerpo como escudo. Se envolvió en una manta gruesa. La nieve comenzó a acumularse sobre sus anchos hombros. El hielo cubría su barba. Ven más adentro, lo llamó Clara por encima del rugido. Si me muevo, el viento llegará a Ana, gritó. Clara entendió el sacrificio. Estaba dispuesto a congelarse para mantenerlas a salvo. No permitiría que él enfrentara el frío solo. Se movió a su lado. Lo arrastró más profundamente hacia la oscuridad de la cueva. Colocó a Ana entre los dos cuerpos. Nos mantenemos calientes juntos, dijo con firmeza. O no sobrevivimos en absoluto. Se envolvieron bajo las mismas mantas. Clara frotó calor de vuelta a las manos congeladas de Mateo. Compartió su propio calor corporal con él. En ese refugio estrecho y oscuro, la riqueza no significaba nada. Eran simplemente tres almas luchando por otro amanecer. Mateo comenzó a susurrar en la densa oscuridad. Habló de un lugar llamado el Rancho Vega. Habló de una casa construida de madera resistente. Habló de un valle donde la hierba crecía hasta la cintura. Clara escuchó su voz rítmica. Pensó que solo estaba soñando. Pensó que intentaba darle esperanza en sus últimas horas. La tormenta finalmente rompió su furia. El viento murió hasta convertirse en un susurro agotado. Salió el sol. Convirtió las montañas en un campo de diamantes. Estamos cerca ahora, dijo Mateo. Su voz era débil y ronca, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Caminaron por la nieve profunda y polvorienta durante horas. Finalmente, llegaron a la cima de una cresta azotada por el viento. Debajo de ellos yacía un valle que parecía un milagro. Una enorme casa de rancho se alzaba orgullosamente en el centro. Estaba construida de madera oscura y piedra de montaña. El humo salía de tres chimeneas diferentes. Graneros y establos salpicaban el paisaje. Miles de cabezas de ganado deambulaban por el valle. Hombres a caballo se movían entre los rebaños.
Clara miró la vista con asombro aturdido. ¿Quién vive en un lugar así?, preguntó. Mateo se quitó el sombrero deshilachado. Alisó su cabello desordenado con una mano temblorosa. Nosotros, dijo simplemente. Clara se giró hacia él, con la mente dando vueltas. No entiendo, Mateo. Solo somos viajeros. De repente, un grupo de jinetes los vio. Lanzaron fuertes gritos que resonaron en el cañón. Galoparon colina arriba con velocidad imprudente. El jinete principal se detuvo bruscamente. Saltó de su caballo con una mirada de puro alivio. Señor Vega, gritó el jinete. Dios mío, señor, pensamos que estaba perdido. Hemos estado buscando en los senderos del norte durante 6 días. Mateo asintió y su postura cambió. Se enderezó. El peso del mando regresó a él. La tormenta nos obligó a desviarnos del camino principal, dijo Mateo, pero Clara ayudó a llevar a Ana y a mí a través de ella. Clara se quedó congelada en el viento cortante. Señor Vega, susurró. El Yenid miró sus ropas harapientas y la suciedad del camino en su rostro. Luego miró a Mateo con un asentimiento de complicidad. ¿Quién es esta señora, señor?, preguntó el jinete. Mateo miró a Clara con una mirada que detuvo su corazón. Ella salvó a mi hija, dijo Mateo. Ayudó a traernos a casa. Clara es mi invitada de honor. Será tratada con el respeto que merece. Clara sintió que el mundo daba vueltas. Mateo no era un vagabundo sin hogar. Era Mateo Vega, uno de los varones del ganado más ricos de Wyoming. Semanas antes, había viajado al este con ropa sencilla para negociar un contrato ferroviario. En el viaje de regreso, una inundación repentina había destruido su carreta y esparcido sus provisiones. Él y Ana habían llegado a Laramie exhaustos, polvorientos y casi sin dinero. Mateo había vendido su reloj de bolsillo en Laramie para comprar la vieja mula, el carro estrecho y suficiente comida para llevar a Ana a casa. Eleanor había confundido su desgracia con pobreza permanente. Mateo le había permitido creerlo. Su crueldad se hizo evidente en el momento en que pensó que no tenía nada. Pero Clara había mostrado amabilidad sin conocer su nombre. No conocía su tierra ni su fortuna. Esa verdad significaba más para él que cualquier cosa que el oro pudiera comprar. Si el coraje de Clara ha tocado tu corazón, quédate con nosotros. La prueba más grande de su amor aún la esperaba. Fueron conducidos hacia el calor del valle. Los sirvientes salieron corriendo por las enormes puertas principales. Llevaban mantas gruesas y tazas humeantes de sidra caliente. Un baño caliente fue preparado para Clara. El agua olía a costosa lavanda. Le dieron ropa de la mejor lana. Se sintieron como un sueño contra su piel recién lavada. Ana fue llevada a una guardería iluminada por el sol. La risa de la niña finalmente resonó en los pasillos. Esa noche, Clara se sentó en un gran comedor. Un fuego rugía en la enorme chimenea de piedra. Mateo entró en la habitación. Vestía un traje limpio y hecho a medida y se había afeitado la espesa barba. Parecía el hombre poderoso que el territorio respetaba. Pero sus ojos eran los mismos. Eran los ojos del hombre que compartió su última galleta. Me permitiste creer que no tenías nada, dijo Clara en voz baja. Mateo bajó los ojos. Sí. Y permitiste que Eleanor pusiera un precio a mi futuro. Lo hice, respondió Mateo. Estuve mal al permitir que ese trato te humillara. Su respuesta la sorprendió. No se defendió. Ese dólar nunca me dio propiedad sobre ti, continuó. Tu vida y tus elecciones te pertenecen. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí?, preguntó Clara. Porque Ana confió en ti. Porque nos salvaste en la tormenta. Y porque comencé a esperar que eligieras quedarte. Clara tocó el relicario en su garganta. ¿Y si elijo irme? Arreglaré un viaje seguro y te proporcionaré un salario justo, prometió Mateo. Nunca volveré a molestarte. Mateo retrocedió, dándole espacio. Puedo ofrecerte un hogar, Clara,
pero no puedo decidir si se convierte en el tuyo. Clara entendió entonces. La gran casa no era la medida del hombre. Su disposición a dejarla ir sí lo era. Mateo nunca la presionó. Al final de su primer mes, dejó un sobre en su escritorio. Dentro estaban su salario y un boleto de tren a cualquier ciudad que eligiera. Clara guardó el boleto, aunque no tenía intención de irse. Pero saber que podía irse hacía que su decisión fuera real. Clara no se quedó en el Rancho Vega simplemente porque era cómodo. Necesitaba un propósito que le perteneciera. Durante su segundo mes, notó a varios niños del rancho esperando fuera de la cocina mientras sus padres trabajaban. Un niño sostenía una carta de su hermano mayor, pero admitió que no podía leerla. Clara se sentó con él bajo el techo del porche y leyó en voz alta cada palabra. La noche siguiente, 6 niños llegaron con trozos de papel y lápices gastados. Al final de la semana, eran 12. Clara encontró una escuela abandonada de una sola habitación cerca del Pasto Sur. Su techo tenía goteras, una ventana estaba rota y el polvo cubría los bancos. Le pidió permiso a Mateo para reabrirla. No necesitas mi permiso para construir algo bueno, le dijo, pero tendrás mi ayuda. Mateo le pagó a Clara el mismo salario que habría ofrecido a cualquier maestro calificado. También puso las cuentas de la escuela a su nombre. La decisión sorprendió a los vaqueros. Sorprendió aún más a Clara. Eleanor había pasado años convenciéndola de que no poseía nada de valor. Ahora los niños esperaban cada mañana para escuchar su voz. El rancho le había dado refugio a Clara. La escuela le dio un futuro que había creado con sus propias manos. Durante la primavera y el verano, el afecto creció. Creció a través de días ordinarios. Mateo reparó el techo de la escuela mientras Clara pintaba las paredes. Le llevaba café cuando trabajaba hasta tarde. Él escuchaba sus ideas sobre el rancho. Ella sugirió guardar más heno para el invierno y reducir el tamaño del rebaño abierto. A veces no estaban de acuerdo, pero Mateo nunca la silenciaba. Clara nunca permitió que su riqueza la intimidara. Ana notó su amor primero. Una tarde, Clara encontró a la niña en la mesa de la cocina. Ana había dibujado un cuadro de 3 personas tomadas de la mano. Encima, había escrito una palabra, familia. Clara llevó el dibujo al porche. Mateo lo leyó lentamente mientras las lágrimas brotaban en sus ojos. He pasado meses tratando de no pedir demasiado, dijo. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. ¿Y qué quieres pedir? Mateo se quitó el sombrero. No estoy ofreciendo riqueza a cambio de gratitud. Te pregunto si podrías amar al hombre que compartió el camino. Metió la mano en su bolsillo. No sacó un anillo costoso. Sostuvo otro $1 de plata. No era la moneda que Eleanor había tomado, pero llevaba el mismo significado doloroso. Ese primer $1 representó uno de los momentos más crueles de tu vida, dijo. Si te casas conmigo, nunca representará propiedad. Nos recordará que tu corazón nunca estuvo en venta. Clara cerró sus dedos alrededor de la moneda. No me enamoré del dueño de este rancho, dijo. Me enamoré del padre que protegió a su hija de la tormenta. Me enamoré del hombre que estuvo a mi lado. Sonrió entre lágrimas. Sí, Mateo. Me casaré con ese hombre. Se casaron bajo los álamos. Las familias del rancho llenaron las mesas con pasteles y flores. Ana caminó entre ellos llevando el relicario de plata. Cuando los declararon marido y mujer, Ana abrazó a Clara. Susurró la palabra que había guardado dentro durante meses. Mamá. Clara se arrodilló y la abrazó con fuerza. Luego Ana aseguró el relicario de plata de su madre alrededor del cuello de Clara. Guárdalo para siempre, mamá, susurró. Clara no había sido comprada para una familia. Había sido elegida, y ella los había elegido a cambio. Las noticias viajan rápido en el oeste. La historia llegó finalmente a Laramie. La historia del $1 de plata se convirtió en una leyenda. Eleanor escuchó los rumores en la tienda general. Escuchó que el hombre que pagó $1 era millonario.
Escuchó que Clara vivía en un palacio de piedra. La codicia es un veneno de acción lenta que corroe el alma. Una mañana, un carruaje polvoriento llegó al rancho. Eleanor bajó mirando a su alrededor con avaricia. Vestía su mejor vestido negro, pero se veía barato contra la grandeza de los picos. Exigió ver a Clara. Clara la recibió en el amplio porche delantero. Mateo estaba en las sombras observando como un halcón. «Clara, querida niña», gritó Eleanor. Su voz era falsa y aguda. «He estado terriblemente preocupada por ti. Ese hombre nos engañó a ambas, ¿verdad? Te robó de tu devota familia». Clara miró a la mujer que la había vendido. No sintió ira, solo una lástima vacía. «Todavía tengo el acuerdo que firmaste», dijo Mateo, saliendo a la luz brillante. «Prueba que aceptaste un peso para liberar a Clara. Liberaste todo reclamo que creías tener». Eleanor se estremeció ante su presencia. «Fue un error», tartamudeó. «El dolor me hizo hacer cosas que no quería hacer. Seguramente compartirás esta fortuna con tu madre». Clara dio un paso adelante. «Tú no eres mi madre», dijo. «Me enviaste lejos sin preguntar si estaría a salvo. Tomaste la moneda y cerraste la puerta. No te daré ni un solo centavo». El rostro de Eleanor se contrajo de rabia. «Ingrata», gritó. «Te crié. Este rancho debería pertenecerme a mí». La voz de Mateo fue como una hoja afilada. «Si regresas a amenazar a Clara, la ley te hará irte». Eleanor miró a los vaqueros reunidos. Vio el fuego protector en sus ojos. Amaban a Clara por la escuela que había construido. Eleanor se dio cuenta de que no tenía poder. Desapareció en su carruaje y la puerta se cerró de golpe. Mientras se alejaba, Clara sintió que un peso se levantaba. Los fantasmas de Laramie finalmente estaban enterrados. La traición había terminado. Cuando el otoño se asentó sobre el valle, Clara notó que la primera helada llegó antes de lo habitual. La hierba se volvió quebradiza antes de que los graneros de heno estuvieran llenos. Una tarde, extendió los registros del rancho sobre el escritorio de Mateo. «Si el invierno llega duro, el rebaño abierto no tendrá nada bajo la nieve», dijo. Varios capataces experimentados creían que se preocupaba innecesariamente. Los inviernos anteriores habían sido manejables, y reducir el rebaño significaría sacrificar ganancias. Mateo estudió las cifras de Clara antes de dirigirse a los hombres. «Venderemos parte del rebaño, llenaremos todos los graneros de heno y reforzaremos los refugios», decidió. Más tarde, Clara le preguntó por qué había confiado en su juicio por encima de hombres que habían trabajado con ganado durante décadas. «Porque ellos miraban los inviernos que recordaban», respondió Mateo. «Tú mirabas el invierno que podría venir». Pasaron las semanas restantes preparándose. Le costó dinero al rancho y provocó risas de los ganaderos vecinos, pero cuando el cielo del norte finalmente se oscureció, cada granero tenía heno y cada familia había recibido provisiones de emergencia. Sus preparativos no salvarían a todo el rebaño. Nada podría. Pero la previsión de Clara más tarde significaría la diferencia entre una pérdida devastadora y la ruina total. Sin embargo, incluso las preparaciones más sabias no podían hacer que la frontera fuera pacífica por mucho tiempo. El invierno de 1886 a 1887 trajo un desastre. La historia lo recordaría como el Gran Mortandad. Durante días, la temperatura se mantuvo muy por debajo de cero. El viento y la nieve borraron los senderos. El aire se convirtió en una pared sólida de muerte blanca. El ganado comenzó a morir por miles. Mateo estaba fuera en la ventisca todos los días. Luchaba por el futuro de sus hombres. Clara trabajaba día y noche en la cocina del rancho. La casa se convirtió en un santuario para el valle. Convirtió el comedor en un hospital. Atendía a los jinetes que sufrían de frío y agotamiento. Compartía la comida del rancho con todos los vecinos. No le importaba el costo financiero. Solo le importaban las vidas humanas. Una tarde, Mateo no regresó. Los otros jinetes habían regresado derrotados.
Dijeron que lo vieron por última vez en la cerca norte. En una ventisca, 1 metro puede ser 1 milla. Clara no podía quedarse junto al fuego. Se puso el viejo abrigo de lana que Mateo le había dado. Se ató una cuerda alrededor de la cintura. Aseguró el otro extremo al poste del porche. 2 vaqueros la siguieron con una segunda cuerda. Se movieron a lo largo de la línea de la cerca. Mateo. Llamó Clara. El viento se tragó su nombre. Cerca del final de la cerca, vio una forma oscura. El caballo de Mateo había caído junto a un ventisquero. El animal estaba herido y Mateo yacía inconsciente cerca. Clara cayó de rodillas en la nieve. Mateo, escúchame, gritó. Sus ojos se abrieron brevemente. Clara. Estoy aquí, dijo. Vas a volver a casa. Limpió la nieve de su rostro. Envolvió su abrigo alrededor de sus hombros. Lo mantuvo despierto mientras los vaqueros lo movían. Lo levantaron sobre un trineo de madera. La mano de Mateo se cerró débilmente alrededor de la suya. Clara caminó a su lado todo el camino de regreso. Se negó a soltarlo. Cuando las luces del rancho aparecieron, su fuerza falló y cayó de rodillas, pero Mateo estaba vivo. El hombre que la había protegido había sido traído a casa. Ella se había negado a dejarlo atrás. Dentro del dormitorio principal, se recuperaron lentamente del frío y el agotamiento. Los vaqueros mantuvieron las chimeneas ardiendo calientes. Cuando Clara finalmente despertó, vio las vigas del techo. Sintió una mano cálida y fuerte sosteniendo la suya. Mateo estaba sentado junto a su cama. Su pierna estaba vendada con una férula gruesa y su rostro estaba enrojecido por la escarcha, pero sus ojos estaban claros. Levantó su mano y besó sus dedos vendados. Me salvaste, Clara, susurró. Me había ido a la oscuridad. Nos salvamos el uno al otro, Mateo, susurró. Eso es lo que hacen los compañeros. El gran mortandad mató a la mitad del ganado del rancho. En todo el territorio, se perdieron rebaños enteros. Muchos ganaderos abandonaron el campo abierto, pero Mateo y Clara se quedaron. Los vecinos que habían refugiado devolvieron el favor. Trajeron semillas y madera. La familia Vega redujo el rebaño, sembró heno para el invierno y construyó refugios más fuertes. La recuperación tomó años, pero el rancho sobrevivió porque reconstruyeron juntos. Los años pasaron como páginas en un libro hermoso. El rancho Vega se convirtió en un símbolo de esperanza. Clara y Mateo tuvieron 3 hijos. 2 niños con la fuerza de su padre y una niña con la dulce voz de su madre. Ana creció para ser una mujer fuerte del oeste. Finalmente se hizo cargo de la escuela del rancho. Nunca olvidó la noche en que Clara la tomó de la mano por primera vez. Una tarde de verano, el aire era cálido y dulce. Clara y Mateo estaban sentados en el porche. El sol se ponía detrás de la cordillera nevada. Pintaba los picos en oro y púrpura. Clara tocó el relicario de plata. Dentro había una fotografía de su día de bodas. ¿Piensas en ese día en Laramie?, preguntó Mateo. Estaba tallando un trozo de cedro para su nieto. Clara sonrió. El recuerdo ya no dolía. Pienso en el dólar de plata, dijo. Fue la mejor inversión que se haya hecho. Mateo se rió. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una moneda de plata gastada y suave. La sostuvo contra la luz menguante. La guardo para recordarme lo que importa, dijo. No son los acres ni la casa de piedra. Es la persona que está a tu lado cuando el cielo se derrumba. Clara cerró los dedos de Mateo alrededor de la moneda. Entonces guárdala bien, dijo. Ya ha viajado lo suficiente. Desde dentro de la casa llegó la risa de los nietos. Ana había regresado recientemente de la escuela cercana. Estaba en la entrada con sus propios hijos a su lado. Era maestra y madre ahora. Clara apoyó la cabeza contra el hombro de Mateo. La casa estaba llena de la familia que habían construido. $1 de plata había representado una vez el rechazo. Ahora representaba la libertad.
Eleanor creía que la vida de Clara valía un peso. Mateo aprendió que su corazón nunca podría ser comprado. Clara descubrió que el hogar no era un lugar. Hogar era donde era libre de quedarse, y aún así elegía permanecer. Cuando el sol desapareció, Mateo guardó la moneda. Clara tomó su mano. El viento se movía suavemente entre los pinos. No sonaba como una advertencia. Sonaba como paz. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comparte desde donde estás escuchando. Suscríbete para más historias de romance del oeste. Cuéntanos si crees que un acto de bondad puede cambiar una vida. Esta es una ficción histórica romántica inspirada en la vida en la frontera del siglo XIX. Los nombres, personajes y eventos están dramatizados con fines narrativos. La historia no contiene violencia gráfica y mantiene un tono familiar y esperanzador. Herramientas de IA pueden haber ayudado con la escritura, narración o producción visual.